Es Navidad, se respira paz. Hay un ambiente benevolente, como sucede o suele suceder en Navidad. Y en general todos están felices. Bubar y Pécuchet también. Y así nos ubicamos en el 9º capítulo de este libro maravilloso, que es la religión. Bubar y Pécuchet, ¿recuerdan? La religión. En el video anterior vimos la política. Bueno, este es un tema central y muchas cosas van a pasar. Bueno, Bubar y Pécuchet, contagiados por este ambiente, quisieron leer cosas piadosas, estaban muy inspirados. Comenzaron obviamente por el Evangelio y también leyeron el Eclesiastés, leyeron Isaías, leyeron Jeremías y hasta comenzaron a ir a misa de manera impensable para el conde Fabergé, para el abate Geoffroy y para todo el pueblo, hasta llegaron a confesar y comulgar. Todos estaban muy contentos, también el juez de paz. Bueno, de esta manera retomaron su relación con el abate Geoffroy, que estaba un poco perjudicada, quien, para no agitar las aguas y promover ese acercamiento, tenía la delicadeza de no hablarles de religión. Bueno, siguieron, especialmente por parte de Pécuchet, porque Bubar era mucho más escéptico, rituales, oficios, vigilias, realmente querían contraer la fe. Y se propusieron contraer la fe. Claro, se la propusieron a la Bubar y Pécuchet. Pécuchet llega incluso a confesarse, investiga sus vicios, quiere adquirir y promover y mejorar, digamos, sus virtudes, recurre a la penitencia, al ayuno, a la mortificación y combina muy bien los ejercicios espirituales con el trabajo físico, tal como hacen los monjes. Hacía que se la pasaba haciendo ejercicios religiosos, trabajos manuales, arreglando el jardín y, bueno, sus cosas, de lo poco que les había quedado de finca, y el resto del tiempo, o simultáneamente, sus ejercicios espirituales y mortificaciones. Bubar estaba un poquito más escéptico respecto de toda esta movida, pero él intentaba también contraer la fe y dominar la lujuria. Bueno, eso no tanto, pero contraer la fe sí. Bueno, por supuesto, Pécuchet quiere peregrinar a la Santa Virgen. Claro, no iban a ir caminando como los peregrinos varios días, no. Se van en un carro, se alojan en una posada y van a la iglesia, muy emocionados, especialmente Pécuchet. Y Bubar ni quería ir, pero bueno, su amigo insiste tanto que para acompañarle, entre risas y ciertas ironías, no vaya a ser que me vuelva muy religioso, dice, lo acompaña. Pero bueno, algo se conmueve, aunque no tanto como Pécuchet. Pécuchet siente la presencia de la Virgen y cree que, rezando y pidiéndole y ante su divina presencia, va a lograr la conversión completa de Bubar. Algo que no sucede, por supuesto. Bueno, después van a la feria donde los acosan los vendedores de artículos y baratijas religiosas, salen espantados, pero bueno, terminan su peregrinación a la Virgen. Esta costumbre de comprar o de llenarse de artículos religiosos de bastante dudosa calidad la había adquirido Pécuchet. Y había un vendedor que era una mezcla de trapichero, comerciante de materiales, de asuntos, de cosas usadas que se encontraban en las fincas, bueno, y de todo, y de artículos religiosos, y era distribuidor del vino de misa en las parroquias. Es un judío, el señor Gutmann, al que le adquiría dudosos, digamos, artículos religiosos de dudoso gusto, que comenzaron a llenar la finca. Ese es otro personaje genial.
Goodman, que anda vendiendo todo esto por los pueblos. Bueno, hay una ola de pietismo. Hasta el maestro Petit va a misa. Aquí era el socialista, al que el abate le había reprochado que ni su mujer, que lavaba la ropa de la sacristía, nunca la veía en la misa, y mucho menos confesándose. Pero el maestro Petit también está tomado un poco por este ambiente navideño. Hasta Gorku, el líder de los obreros, ese que era un chanta y medio delincuente, bueno, él también le agarra un cierto ataque de piedad. Y para pesadez de todos y burla de todos y sorpresa de nadie, a Pécuchet no le alcanza con esto, no, se le da por predicar la palabra. Bueno, echa mano de los grandes místicos, porque también frecuenta la poesía mística, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, acosaba a preguntas al abate de una manera que finalmente el abate prefirió con el tiempo que siguieran siendo escépticos, herejes y hasta blasfemos, a tener que soportarlos con sus disquisiciones religiosas, especialmente a Pécuchet. El que necesitaba también mucho al abate era Bouvard, que le planteaba desafíos y preguntas y lo acosaba con cuestiones como el infierno, la Trinidad, la condenación eterna y otras por el estilo. Lo cual hizo que el abate Geoffrey pasara rápidamente de esa primera alegría a lo otro que les conté antes, prefiriéndolos hasta blasfemos. Y le contestaba, ya en el colmo de su paciencia, adoremos sin comprender y tomémonos con calma, especialmente le decía a Pécuchet, su inclinación religiosa. Tiene que calmarse, la fe va a llegar y el estudio lo complementa. Bueno, pero cada vez se perjudicaban más las relaciones entre ellos y Bouvard y Pécuchet, y el abate, ¿verdad? Bueno, un día, entre los frecuentes tertulias que se hacían en la casa importante del conde Fabergé, siempre en presencia de los notables del pueblo, también de Bouvard y Pécuchet, de la hija del conde Fabergé, que estaba ya prometida a un candidato adecuado, y de su chaperona e institutriz, la señora Noartis, que destacaba por su piedad y por su fe, y que estaba secretamente enamorada de Pécuchet, aunque Pécuchet nunca lo registraba. Llega la señora Noartis con dos personajes que son los que van a terminar cerrando este libro maravilloso, que son Víctor y Victorine. ¿Quiénes eran Víctor y Victorine? Bueno, eran dos muchachitos, dos hermanos, una hermana, un hermano, que fueron apresados, digamos, algo así, vagando por los caminos, con ropas harapientas, medio muertos de hambre, medio muertos de frío. La madre había muerto, el padre, que era Tuvache, otro personaje del pueblo, un delincuente de poca monta, estaba en la cárcel, y evidentemente los pescan mendigando, y el destino casi inevitable de estos niños iba a ser el convento para Victorine y el orfanato para, o algo peor, para Víctor. Y por supuesto, conmovida la señora Noartis, los presenta, los lleva, y a pesar de que tienen un comportamiento desastroso, incluso Víctor protagoniza un robo por el cual el conde Fabergé propone darle una buena... que ya le iba a hablar al guardabosques para que le diera el castigo apropiado, cosa antipedagógica a la que se oponen Bouvard y Pécuchet en esa tertulia. Pero bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con estos pequeños rapaces? Bueno, ya vamos a ver qué pasa con Víctor y Victorine. Muy bien. Mientras tanto, ellos siguen todos sus estudios, habían mandado a pedir libros a París, como siempre, sobre todas las cuestiones religiosas, ¿verdad? E intentan, o se proponen,
ahí, justamente en esa tertulia, que al menos habría que alfabetizar a Víctor y Victorín y mínimamente prepararlo para el catecismo. Muy bien. Mientras tanto, Bouvard se dedica a plantearles desafíos absurdos al abate Jouffroy sobre cualquier tipo de cuestión religiosa. Se puso a leer la escritura, llegó a conclusiones muy sabias como que Jacob era un fullero, el rey David un criminal y el rey Salomón un libertino, cosa que escandalizó a Abate, que ya enfurecido no lo soporta más. Incluso llega a decirle que está leyendo a Spinoza, cosa que lo horroriza al abate Geoffroy, y que dice esa gran afirmación de que no puede haber sabiduría ni milagros fuera de la iglesia, que se olvide de leer esas herejías, a lo que no hace caso Bouvard. Incluso Pécuchet se pone a escribir mientras tanto un tratadito sobre las contradicciones de la Biblia. Mientras el abate le contesta: señor, la iglesia es siempre infalible, déjese de embromar, se volvió mitólogo. Y le plantea todo tipo de cuestión absurda acerca de lo que él cree son las grandes contradicciones de la escritura. Bueno, a esta altura ni el pueblo lo soportaba más. Pécuchet se vuelve un gran mitólogo y llega a la afirmación muy sabionda de que al final todas las religiones son lo mismo, la identidad de todas las religiones. ¿Se imaginan el escándalo que esto significa? Incluso llega a afirmar, en el colmo ya de lo que comienza a ser su desilusión, que es capaz de convertirse al budismo. ¿Se imaginan cuando lo escucha el abate y los notables del pueblo? Ya, por favor, esta gente ya está distribuyendo ideas absurdas que seguramente provienen de la francmasonería. Bueno, Pécuchet se desalienta, se pone melancólico, los intentos de articular fe y razón, que eran su gran esperanza, vienen fracasando de manera lamentable. Y, como les dije, el abate, y ya al final todo el pueblo, más bien los prefería ateos y blasfemos que tan apasionados por la religión, sobre todo porque predicaban, y esto ya era el colmo de lo insoportable. Bueno, pasó el tiempo, está Napoleón III, están pasando todas estas cosas. El conde Fabergé y otros notables del pueblo ya empezaban a hablar, pero especialmente el conde Fabergé y el abate, de las abominaciones de 1789. Después de todo, el ancien régimen no era tan malo si nos ponemos a pensar, y cometieron el peor pecado que se puede cometer, la impugnación de Dios. Es interesante, esto es una que agrego yo, pero el conde Fabergé llega a la conclusión de no hay Estado sin Dios. Lo mismo que dijo Bakunin, no hay Estado sin Dios, y el pueblo es obediente y ordenado cuando la ley se funda en lo alto, principio que ha destruido irremisiblemente la revolución de 1789. Sobre todo, aquella sabia intermediación que supieron hacer los religiosos y la iglesia contra el monarca absoluto, para que el pueblo viviera su vida un poco más feliz, y no como Napoleón III, que había posibilitado y permitido por ley que los obreros trabajaran en el domingo. Así había caído la clase obrera en manos de la garra de la revolución industrial. Predicaban. No, Bouvard y Pécuchet, el abate y el conde. Muy bien. Finalmente, ¿qué hacer con Víctor y Victorine? A todo esto, nuestros amigos se apiadan. Y ahora les voy a contar qué pasa con Víctor y Victorine, que no van a parar ni al convento ni al reformatorio, ya que ellos deciden adoptarlos. Ahora seguimos.